Y ahora, sin más demora, me gustaría empezar el programa de hoy con las doctoras Elvira Veloso y Carolina Belli. Elvira, the floor is yours. Thank you. Bom dia a todos. Buen día a todos, temprano, un sábado a la mañana. Eu vou just 1 minute to open. Is it okay? Everybody is looking the slide? Sim, Elvira, podemos ver. Ok, podemos continuar. É um prazer estar aqui junto com a minha amiga Carolina, a minha parceira da Argentina, e a gente dividiu esse Meet with Experts em 3 partes. Eu vou falar rapidamente sobre algumas técnicas genéticas, a doutora Carolina vai continuar falando sobre sequenciamento, e a gente termina falando de casos clínicos. E como a gente já conversou, vocês podem mandar as perguntas para o chat, e entre uma palestra e outra, a gente vai poder responder algumas dessas perguntas. Então, como nós já sabemos, a mielodisplasia é uma doença clonal, e sendo uma doença clonal, a gente vai encontrar anormalidades genéticas somáticas. Existem 3 tipos de risco. O primeiro é o risco do envelhecimento, a hematopoiese clonal, que é a mielodisplasia de novo, a neoplasia mieloide relacionada à terapêutica, a quimio e radioterapia, e associada a mutações germinativas. Como a gente pode ver aqui, nesse trabalho, 90% das mielodisplasias com as técnicas atuais, utilizando as técnicas atuais, a gente pode detectar anormalidades genéticas. Quais são as principais? As mais comuns são ganho e perda de material genômico. Então, são os copy number variations, né? A variação do número de cópias que a gente vai ter. Isso daqui, apenas 2 a 3% tem translocação recíproca, diferente das leucemias mieloides agudas, e uma grande quantidade de mutações gênicas, como a gente viu na aula de ontem também. Existe uma proporção de regiões onde a gente vai ter não perda de número de cópias, mas sim a mesma cópia duplicada nos 2 cromossomos, que a gente chama de perda de heterozigase ou dissomia uniparental, que é a perda, que é essa perda da heterozigose. Essas alterações genéticas, elas são importantes para diagnóstico, para classificação, para prognóstico, para evolução da doença e para monitorar a terapêutica. Então, para a gente poder detectar tudo isso, quais são as técnicas que a gente dispõe? Cariótipo, o FISH, alguns arranjos, o sequenciamento, e eu queria lembrar que na suspeita de anemia de Fanconi com evolução clonal para síndrome mielodisplásica, o teste de Deb, que é um teste citogenético, também é muito importante. Então, para a gente relembrar, o Dr. Vandenberg, no início dos anos 70, descreveu a primeira doença, alteração genética da mielodisplasia. Ele descreveu 5q menos 1 ano depois do cromossoma Filadélfia, e como a gente via no trabalho dele, como a gente vê aqui à direita, numa deleção do 5 com uma técnica um pouco melhorada, esse bandamento higiênico. Como é que a gente faz esse bandamento? A técnica de citogenética todo mundo conhece, uma técnica que eu preciso de material vivo, em heparina. Esse material vivo, eu vou contar o número de células, e na dependência da hipótese, na mielodisplasia, a gente vai fazer 2 culturas sem agentes estimulantes, vai colocar a colchicina, bloquear o fuso mitótico, vai inchar as células com essa solução hipotônica e vai fixar com a solução de metanol e ácido acético, e finalizar, então, com o bandamento, que no nosso caso é um bandamento, eu utilizo o bandamento com tripsina e corante Gimsa ou Wright. E a gente vai detectar se existe clone. Então, por definição, pela nossa nomenclatura, o clone é qualquer ganho ou qualquer rearranjo em 2 metáfases, pelo menos 2 metáfases, ou qualquer perda em 3 metáfases. A gente utiliza a nomenclatura internacional, e a gente pode checar se essas anormalidades são recorrentes em câncer, utilizando 2 sites principais, que é o de
citogenética, Atlas de Citogenética, e esse do Dr. Mittelman, que é uma base de dados bastante interessante também, e são os que a gente utiliza na nossa rotina. E com isso eu posso detectar nas 20 metáfases, sempre que eu puder, se existe uma normalidade isolada, como aqui, se existe anormalidades duplas, como, por exemplo, trissomia do 8 e deleção do 20. A gente pode determinar se existe complexidade do cariótipo, que é 3 ou mais anormalidades na mielodisplasia, ou muito complexo, que é 5 ou mais. E também o cariótipo monossomal, que é a presença de pelo menos 2 monossomias autossômicas ou uma monossomia autossômica com uma ou mais anormalidades estruturais. Doutora Carolina já falou na aula de ontem que geralmente, né, e o doutor Bejar também, que esses cariótipos complexos, eles estão associados com frequência da mutação do P53, que é um evento que confere um prognóstico bastante desfavorável. Então, as translocações não balanceadas, elas podem ocorrer, as balanceadas são raras, e aqui uma das anormalidades comuns que a gente tem, que é aqui uma deleção, uma trissomia parcial do braço longo do cromossoma 1, acompanhado aqui da deleção do braço longo do cromossoma 7, um derivativo 1,7. E com isso a gente pode ver na mielodisplasia de novo as anormalidades mais comuns, que são aqui a deleção do 5, a monossomia ou deleção do 7, a trissomia 8, que podem estar isoladas com uma anormalidade ou complexo. Vejam que isso é exatamente igual ao que a gente observa no nosso casuística do Hospital das Clínicas, em citogenética, e vejam que isso é o que a gente também representou nesse trabalho comandado pela doutora Carolina, onde de 1.000 cariótipos, né, com 42% de anormalidades, a gente tinha também a deleção do 5 como a mais predominante, a trissomia do 8, a deleção do 7, ou monossomia 7, e vejam que aqui quase 20% dos nossos cariótipos eram complexos, mostrando então a importância da gente fazer esse trabalho. Também lembrando que essas anormalidades em preto são aquelas que conferem o diagnóstico de mielodisplasia, mesmo na ausência de uma displasia morfológica clara, enquanto que a trissomia 8, a deleção do 20, a nulissomia Y, elas sozinhas não fazem, não conferem esse critério de mielodisplasia na ausência de displasia. Com isso, a gente vai poder organizar essas anormalidades em 5 grupos de risco, que é o que a gente utiliza hoje, o sistema de score prognóstico do RPSS, então muito bom, bom, intermediário, ruim e muito ruim, mostrando aqui então quais são essas anormalidades e a mediana de sobrevida que vai de 60 até 6 meses, então, mostrando então o grande impacto das anormalidades cariotípicas na mielodisplasia. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, muitas vezes não tem sucesso o cariótipo. E por quê? Nesse trabalho que nós realizamos em neoplasias mieloides, a gente viu que a principal variável associada ao sucesso do cariótipo, a ter metáfases, era o tipo de amostra que era mandada. Então, quando você manda material de medula óssea com um número de células nucleadas bom, a taxa de falha é menor do que 4%, enquanto quando você manda um sangue periférico com uma celularidade baixa, a taxa de sucesso do cariótipo é muito baixa, por volta só de 15%. Então, 84% deles não vai ter anormalidade. Então, o principal problema do cariótipo é a falha. Na falha, a gente vai lançar de outras técnicas. A técnica mais clara é a técnica de Fisch, que é uma técnica simples, aonde a gente coloca o mesmo material aqui da amostra, coloca a sonda marcada com fluorocrômio, que geralmente é verde e vermelho, daquela região que você quer estudar, você vai abrir a dupla fita do DNA com calor, e se ela for complementar, você vai ter, então, o anelamento, você lava, contracora com DAP, que é o corante de DNA em azul. Então, aqui pingando a sonda, e aqui a gente usa um termohibridizador, mas não precisa. E só para mostrar também aqui embaixo, a gente tem um material, um sistema no nosso laboratório privado que ele pode capturar todas as interfaces e a gente pode analisar. Então, aqui mostrando, por exemplo, como a gente enxerga uma deleção do cromossoma 5, aonde aqui esse gene em vermelhinho é o gene que está localizado no 5q.
e aqui o gene controle no 5P. Quando é que a gente deve usar na mielodisplasia? Quando eu tenho menos de 20 metáfases, quando eu quero confirmar clonalidade, quando eu quero definir alguma complexidade, algum tipo de anormalidade no cariótipo complexo, e também para segmento, quando eu já tenho uma anormalidade detectada em exame prévio. Eu utilizo esse painel mais simples, o 5, o monossomia 7 e 7Q, trissomia 8, que para mim são os mais importantes. Em algumas situações, particularmente na mielodisplasia relacionada à terapêutica, eu utilizo também o 11Q e o 17P. E uma outra técnica que a gente pode utilizar é uma técnica para detectar ganho e perda de material genômico, que são os microarranjos. Eles detectam, então, essa variação do número de cópias, e se a gente quer ver a dissomia uniparental, a gente utiliza esse SNP array, que é capaz de ver também essa perda de heterozigose, e é uma técnica, então, que eu não preciso também, eu preciso só do DNA, eu não preciso da cultura celular, mas é uma técnica que é muito importante do ponto de vista de pesquisa, ela foi importante para detectar vários genes em homozigose, mas que a gente não utiliza hoje em dia do ponto de vista de rotina. O cariótipo e o FISH são muito mais utilizados, e aqui para vocês verem como a gente enxerga no SNP Array, aqui em verde, por exemplo, cromossoma 8 mostrando trissomias, aqui em vermelho no cromossoma 5 mostrando deleções, e aqui, por exemplo, mostrando em azul a dissomia uniparental. Então, nesse trabalho, houve ganho no impacto prognóstico quando se juntou anormalidades do cariótipo e do SNP array. Esse é um trabalho que foi realizado, nós fomos parceiros nesse trabalho aqui, onde a gente, no trabalho de Ribeirão Preto, a gente conseguiu detectar várias anormalidades em 15 amostras que não tinham sido detectadas pelo cariótipo. O número de amostras era pequeno e a gente não comparou isso do ponto de vista prognóstico. Então, terminando isso, eu vou deixar a minha parceira, a doutora Carolina, continuar com a parte dela. E se a gente tem alguma pergunta no chat, Carolina, deixa eu ver para a gente poder responder enquanto você coloca. Acho que não temos, né? Nenhuma pergunta. Enquanto a doutora Carolina continua. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat. Bueno, en esta segunda parte la intención es hablar un poquito de NGS y qué es lo que está pasando con nosotros, para qué, cómo y demás. Quería empezar un poco con esta encuesta que salió recientemente publicada, en la cual se observa sobre más de 200 encuestados que hay una alta heterogeneidad en cuanto al uso de interpretación de la información que da los paneles de genes, la utilización de paneles de genes en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Esta heterogeneidad se observa en cuanto a la percepción de su utilidad, en cuanto al diagnóstico, a la estratificación de riesgo, al pronóstico, al asesoramiento en la respuesta y a la indicación terapéutica per se. ¿Por qué tenemos esto un poco? Porque tenemos todavía desafíos para resolver. Esos desafíos para resolver implican que necesitamos herramientas bioinformáticas complejas, tenemos un problema en interpretar los resultados que obtuvimos o que obtenemos, dependiendo, porque hay gran heterogeneidad genética, tenemos un alto costo para el reintegro o la aprobación de la solicitud de la técnica por las prepagas o las obras sociales, tenemos demora en tener los resultados y tenemos variabilidad en la selección de los paneles que utilizan los diferentes centros. Entonces, nosotros, para empezar un poquito, la intención era hablar de que antes hablábamos de mutaciones y de polimorfismos cuando nos referíamos a la utilidad clínica de los hallazgos, mientras que ahora ya por nomenclatura y por consenso hablamos de variantes de secuencia. Y nuestra intención es que el hallazgo de esas variantes de secuencia nos respondan preguntas clínicas. Ahora bien, ¿cuáles son esas variantes de secuencia? Las variantes de secuencia pueden ser de nucleótido simple, cuando un solo nucleótido cambia
por una adquisición de variante. Pueden ser inserciones de lesiones, que las denominamos así cuando afectan de 1 a 1000 pares de bases, mientras que cuando el número es superior hablamos de variaciones en el número de copia, que ya habló la doctora Belloso. Y también tenemos las alteraciones estructurales, donde la citogenética es donde toma su mayor envergadura. Dentro de las variantes del número de nucleótidos simple, vamos a tener aquellas de cambio de sentido, donde un nucleótido le confiere el cambio de un aminoácido por otro. A esas las denominamos en inglés como missense. Y los ejemplos clásicos son las variantes que encontramos en la mayoría de los genes de splicing y en otras tantas más. También tenemos el cambio de un nucleótido que le confiere un stop de la síntesis proteica, generando una proteína trunca. A esa la llamamos nonsense. También tenemos variantes que son antisentidos, es decir, la contrapartida. Teníamos un freno en la traducción proteica y ahora la traducción continúa sumando un número indefinido de aminoácidos consecuentemente. También tenemos aquellas que son sinónimas, es decir, que el cambio de nucleótido no le confiere un cambio al aminoácido. Sin embargo, esta aparición podría llegar a generar sitios crípticos en el splicing, generando splicing aberrante. Después, dentro de las inserciones de lesiones, podemos llegar a tener aquellas que implican inserciones o deleciones de números que no son múltiplos de 3 nucleótidos. Eso genera un cambio en el marco de lectura y se estima que aproximadamente alrededor de los 100 nucleótidos se genera un stop. Entonces tenemos no solamente un freno en la traducción, sino la incorporación de una serie de aminoácidos que no son originalmente que no están originalmente en la secuencia primaria de la proteína. A eso lo llamamos friendship por el cambio del marco de lectura. El ejemplo típico es lo que observamos en el gen de la nucleofosmina. También vamos a llegar a tener, cuando esa deleción o inserción es múltiplo de 3, vamos a tener la incorporación de aminoácidos sin cambio en el marco de lectura, es decir, que continúa la proteína y no se genera una proteína trunca. Este es el ejemplo clásico, son las duplicaciones internas en tándem en el FLT3. Pero también tenemos que empezar a tener un poco de conocimiento de este tipo de variantes, porque ya algunas de ellas, como por ejemplo las de, no veo las de acá, como por ejemplo las de ASLX1, que vemos que son las de stop, las que generan proteínas truncas, las que serían asociadas a peor pronóstico en ciertos sistemas de predicción. Entonces nos tenemos que empezar a hacer amigos un poco de cuál es el sentido, cuál es la nomenclatura de este tipo de variantes. Ahora bien, cuando hablamos de secuenciación masiva y paralela, o NGS, o técnicas de nueva generación, tenemos que tener en consideración un poquito el proceso que ocurre cuando hablamos de estas técnicas. Entonces nosotros podemos llegar a decir que nuestro genoma está dividido en hojas de papel. Cada hoja de papel es uno de nuestros cromosomas, o sea que tenemos 46 hojas de papel. Esas hojas de papel pasan por un secuenciador, el cual tritura en pedacitos de papel toda nuestra información genética, y vamos a tener un montón de lecturas que podrían llegar a ser, dependiendo de la metodología, amplificadas, es decir, por amplicones, o capturadas por metodologías de captura. Y esos pedazos de papel los tenemos que alinear mediante herramientas bioinformáticas frente al genoma de referencia. Ese genoma de referencia nos va a decir si esos pedacitos de papel tienen alguna variante, y mediante las metodologías de bioinformática vamos a ver si esas variantes son benignas o son patogénicas. Entonces, más o menos a un modo de repaso, lo que vamos a tener en la parte superior de este esquema es un cromosoma. Ese cromosoma va a estar compuesto por regiones que tienen que ver como que son codificantes, no codificantes, la parte de los exones y demás, y nosotros a nivel de secuenciación de Sanger o las técnicas primarias elegíamos cuáles secuenciar individualmente cada uno de ellos, eligiendo primers específicos para cada región de interés. Ahora, mediante la selección de paneles, vamos a elegir cuáles son los genes o los exones que nos interesan, y vamos a secuenciarlos de manera paralela
y masiva. La difere' del panel con el exoma, con la generación del exoma, es que vamos a secuenciar todo el exoma completo y las regiones colindantes a 5', 3'. Mientras que cuando hacemos genoma completo, que es la gráfica de inferior, vamos a secuenciar todo el genoma. La diferencia entre todas estas metodologías va a estar dada por la elección, la cobertura, la profundidad, y también en el tema del exoma y del genoma, cuáles genes vamos a estudiar y analizar de acuerdo a la patología, porque a nivel de la parte de bioética, nosotros no podemos analizar la información que nos dan los alrededor de 25.000 genes que vamos a tener información cuando analizamos tanto exoma como genoma. Y el otro tema que tenemos que tener en consideración es que cuando usamos paneles, exoma y genoma, hay ciertas secuencias que son de difícil amplificación por estas metodologías, ya sea porque son ricas en CG, es decir, son tractos difíciles de secuenciar, que por la metodología de Sanger capaz podríamos llegar a aplicar ciertas estrategias que nos permitan amplificar. El otro problema que tenemos es la elección de los paneles. Acá lo que hicimos fue el alineamiento de 4 paneles utilizados en nuestro medio, y vemos que la cobertura, es decir, la elección de los genes y de las regiones que vamos a amplificar, es un poquito diferente entre cada una de ellas. Si vemos puntualmente en el cromosoma 20, donde está SLX1, lo que nosotros vemos es que tenemos diferencias en estos paneles. Y si vemos un poquito más en detalle, vemos que los paneles cubren o todo el exón o la parte de los exones más distales, los 11, 12, 13, donde se encontrarían la mayoría de las variantes reportadas en la mayoría de los trabajos que nosotros consultamos en la rutina bibliográfica. Sin embargo, si buceamos un poquito más en el Genome Browser, podemos llegar a encontrar que tenemos variantes a lo largo de todo el gen. Y esa es una relación, una situación de compromiso cuando elegimos paneles a dónde queremos apuntar en esa elección. El Colegio Americano de Patólogos y otros centros como el de médicos genetistas y la Asociación Genómica ha listado una serie de recomendaciones en cuanto al uso e interpretación de estas variantes y cómo informarlas. También el grupo español ha publicado su propia guía, la cual recomiendo porque no solamente tiene resúmenes de los genes, explican los paneles, cuáles son las ventajas, desventajas, sino que también ellos recomiendan su propia manera de informar estas variantes y generan ciertos modelos recomendados de informe. En el año 2017 se incorporó otro concepto importante, que es el concepto de accionabilidad sobre las variantes que nosotros estamos encontrando, clasificándolas en tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, dependiendo del significado clínico que nosotros le encontramos a las variantes. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con síndrome mielodisplásico, donde encontramos alrededor del 7% de sideroblastos en anillos, es resistente a EPO, tiene requerimiento transfusional, hoy por hoy podemos ayudarnos si encontramos esta variante en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, está asociado a buen pronóstico, tenemos una terapia diana, indirecta, pero que está asociada a su hallazgo, y entonces la podríamos clasificar como de tier 1. Pero si esta misma variante la encontramos en un paciente con leucemia linfocítica crónica que está asociada a un peor pronóstico, ya no la podríamos clasificar como tier 1 porque no tendría una terapia diana, y la podríamos llegar a clasificar como tier 2, eso tiene como un cierto signo de pregunta. Ahora bien, nosotros para ver todo este tipo de conceptos y ver cuáles son las variantes, y entender las variantes, tenemos que acudir a diferentes bases de datos. La mayoría de ellas ya per se, los sistemas de secuenciación te generan ciertos informes preliminares, pero nosotros en general acudimos a todos ellos. Además se sugiere realizar estudios funcionales sobre las variantes y el impacto que ellas tienen sobre las proteínas, y acudimos a la mayoría de este tipo de algoritmos predictores. Sin embargo, vamos a encontrar un
número de variantes que no sabemos cuál es el significado que tienen en el contexto de la patología que estamos estudiando. Otro tema importante es las herramientas bioinformáticas y el tipo de variante que estamos encontrando. Un problema que se está viendo que se está solucionando a lo largo de los años es el hallazgo de las duplicaciones internas en tándem del DSPLT3, y cuanto más largas son esas duplicaciones internas en tándem, más difíciles son de detectar mediante estas metodologías de NGS, arribando a falsos negativos cuando utilizamos estas metodologías. Estos hallazgos, estos problemas, de acuerdo a la experiencia de Dresden, también fueron informados sobre la calreticulina, la DN-metiltransferasa, el RUNX1, el WILMS, el KIT y el ZETBA, todos genes conocidos por todos nosotros. Ahora, el otro inconveniente que tenemos en patologías clonales, como los síndromes mielodisplásicos, es que vamos a tener una mezcla de células y dada la heterogeneidad clonal. Esa heterogeneidad clonal, lo que queremos y lo que pretendemos es que se vean representadas en esas plataformas de NGS y que cada celulita se vea hibridada en uno de esos palitos que nosotros vamos a utilizar para secuenciar las hebras de interés. Además de todo esto, vamos a tener varias de las alteraciones estructurales y demás que mencionó la doctora Belloso recién. Podemos tener variantes en heterocigosidad, disomías uniparentales, hemicigosis dada por las deleciones, variantes bialélicas, microdeleciones con la presencia o sin la presencia de variantes, y demás alteraciones estructurales, todas ellas descritas en los síndromes mielodisplásicos. Si bien nosotros nos podemos ayudar por el valor de la frecuencia alélica para estimar y ver si estamos en el contexto de este tipo de alteraciones, esa extrapolación del valor de la frecuencia alélica, o VAF, conocido por todos, tiene sus limitantes debido a todas las limitaciones que mencioné anteriormente. Pero básicamente, solo a modo de ejemplo, de repente acá les muestro que tenemos 10 células, 4 cromosomas tienen una variante, y entonces si tenemos 4 cromosomas alterados de 20 cromosomas totales, hablamos de un valor de la frecuencia alélica del 20%, de un tamaño clonal del 40%, ya que 4 células estarían alteradas. Pero si estamos en el contexto de una disomía uniparental adquirida, vamos a tener solo 2 células, las cuales tienen las 4 variantes, ya que se duplicó la variante patogénica. Otro tema de interés es que alrededor del 15-20% es la sensibilidad que tenemos por la secuenciación de primera generación o la secuenciación de Sanger para extrapolar algunos de los resultados que podemos llegar a obtener. Otro tema importante es si esas variantes son germinales o son adquiridas. Si son germinales, van a estar en toda la constitución de las células, ya sea el tejido hematopoyético o el tejido en piel o demás, porque vamos a tener en toda nuestra constitución. Entonces el VAF, el valor de la frecuencia alélica de esa variante, va a estar alrededor del 50%. Ahora, el otro alelo, es decir, el alelo que es el protector, puede adquirir una variante, y el valor de la frecuencia alélica puede ser mayor al 50% si la variante es la misma, o puede mantenerse el valor de la frecuencia alélica de la variante original en el 50% si adquiere una diferente mutación, y el otro alelo va a tener un valor de la frecuencia alélica inferior al 50%. Tenemos que tener en consideración cómo varían todos estos valores de la frecuencia alélica en el contexto de todas las alteraciones que les mencioné hace unos minutos. Otro punto importante que mencionamos un poco ayer es que no solamente las disomías uniparentales adquiridas pueden duplicar el alelo aberrante, sino que también pueden ser mecanismos para revertir esos hallazgos aberrantes. Entonces, en el contexto de SAM-D9L, ese VAF de 50% que nosotros estábamos esperando va a verse reducido a una menor frecuencia por una reversión en los mecanismos en lo que podríamos llegar a decir reparación de esa variante patogénica.
Entonces, volviendo al tema de las preguntas clínicas, un poco, lo que nos vamos a preguntar es si esas variantes que nosotros encontramos son patogénicas, si son drivers, si son benignas, y todo ese tipo de preguntas que estamos escuchando en la mayoría de los trabajos. Otra de las preguntas tienen que ver con si las variantes son germinales o adquiridas, y eso es fundamental, la elección del material que nosotros vamos a mandar o a enviar para el estudio. ¿Para qué? Para ayudarnos en el diagnóstico, para ayudarnos en la selección terapéutica, para ayudarnos en el establecimiento de pronóstico y elegir una terapéutica adaptada al riesgo. Entonces, otro punto importante es que los encuestados muestran una diferencia en las preferencias del momento de la solicitud de estos estudios, con un predominio sobre la utilidad en el diagnóstico de estas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfrente a patologías que son clonales, son policlonales, y cualquier intervención terapéutica que nosotros hagamos podemos seleccionar clones que son resistentes a la terapéutica que estamos implicando, seleccionando clones diferentes de los que encontrábamos al momento del diagnóstico. Entonces, la primera pregunta que nos habíamos hecho era si la variante era somática o era familiar. Eso fue profundamente explicado ayer y expuesto ayer por la doctora Belloso, pero tenemos que recalcar en el contexto de un trasplante con un familiar relacionado, sobre todo ahora en boga con el trasplante haploidéntico, y además tenemos que preguntarnos si las variantes germinales que encontramos también predisponen a desarrollo de otras neoplasias, como por ejemplo ayer se mencionó el linfraumeni, pero tampoco podemos olvidarnos de la anemia de Fanconi y algunos otros genes importantes en lo que tiene que ver con las patologías germinales. Otro tema, que si hablamos de variantes somáticas, estamos hablando también y nos preguntamos si son prueba de clonalidad o que son consecuencia de la edad. Entonces, todos sabemos que el genoma con el que nacemos no es el mismo que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a agentes genotóxicos, y esos agentes genotóxicos hacen que nuestro genoma vaya adquiriendo variantes a lo largo de nuestra vida. Esto fue y es conocido por todos, y lo importante en este contexto es que vemos que la mayoría de las variantes se adquieren después de los 70 años, que es la mediana de la población de los pacientes con síndrome mielodisplásico. Con lo cual tenemos que tener en consideración que la hematopoiesis clonal de significado incierto, la citopenia inexplicable, es más prevalente en población añosa que los síndromes mielodisplásicos per se. Entonces, pero también tenemos que tener en consideración, si empezamos a recibir este tipo de informes, es que el valor de la frecuencia alélica y cuáles son los genes que nosotros vamos a ir encontrando en esos informes, como por ejemplo D-metiltransferasa, SLX1, TET2, que son importantes en los síndromes mielodisplásicos, el valor de la frecuencia alélica y el gen en particular puede predisponer hacia una mayor progresión y hacia un mayor riesgo de evolución a citopenias clonales de significado incierto o síndromes mielodisplásicos per se. Entonces, dentro de esta misma encuesta, algunos encuestados observan el riesgo de sobrediagnosticar estos pacientes con hematopoiesis clonal de significado incierto. La próxima pregunta es si estas variantes nos ayudan a la definición de la clasificación de la WHO, más allá de las propuestas que fueron mencionadas por el doctor Bellar ayer. Lo único que tenemos incorporado hoy es la presencia de variantes en el CF3B1 en el contexto de la presencia de sideroblastos anillados mayor al 5%, siempre haciendo hincapié en los hallazgos displásicos de estos pacientes. El otro tema que podemos ayudarnos es si las variantes están asociadas a características secundarias de nuestros pacientes. Lo que vemos en este trabajo publicado en el New England es que pacientes trasplantados con características de síndromes mielodisplásicos asociados a terapia, a tratamiento, tenían un predominio, una prevalencia de variantes en P53 y en la fosfatasa que está circularizada. Esta misma fosfatasa, PPM1D,
desactiva a P53 y es importante en la selección y en la preselección y en la resistencia a agentes quimioterápicos como cisplatino y otros más. Por eso, en este trabajo encontraron en pacientes con tumores sólidos que luego desarrollaron a posteriori neoplasias hematológicas estas mismas variantes. Lo lograron encontrar ya que utilizaron técnicas de muy alta profundidad que no son las que se utilizan en la rutina clínica. Prosiguiendo un poco cuáles son las preguntas clínicas, habíamos hablado que nosotros queremos utilizar estos resultados para la selección de terapia y para el establecimiento de pronóstico. Entonces, ¿tenemos terapias target hoy disponibles en los síndromes mielodisplásicos? Lo único que podría ser indirectamente disponible y aprobado por la FDA sería el Lupatercept. Tenemos una indicación, podemos apelar a una indicación off-label del ivosidenib, ya que dentro del trailer original por DINARDO en 2018 se incluyeron 12 pacientes con síndrome mielodisplásico, los cuales se observó el 98% de respuesta. Pero después tenemos una lista bastante larga de distintos ensayos clínicos en diferentes fases, fase 2, fase 3, de que usan como target la mayoría, varios de los genes que nosotros estuvimos mencionando, pero hoy por hoy no tenemos mayores terapias target disponibles para nuestros pacientes. En cuanto al establecimiento de pronóstico, está el modelo de Cleveland, el cual ajusta al IPCS revisado la edad e incorpora solo 3 genes, que son el ZH2, el SF3B1 y el TP53, para discriminar 5 curvas de sobrevida y reacomodar un poco el IPCS revisado de acuerdo a estas variantes. También tenemos el modelo de la clínica Mayo, en donde incorpora solo 3 genes, que son el RUNX1, el SLX1 y la ausencia de variantes en SF3B1, pero también incorpora el cariotipo monosomal, el cual indirectamente también nos ayudaría a pensar en variantes en P53. Este es un trabajo que salió recientemente publicado, que lo interesante es que antes mayoritariamente estábamos hablando de el incremento del riesgo sobre variantes, independientemente de cuál fueran las variantes, cómo conllevan a un riesgo adverso a cuanto más variantes incorporamos. Pero ahora este trabajo identifica 8 grupos de riesgo, no sigan el número en orden porque están puestos de acuerdo a los genes, por eso los ordené de esta manera. Entonces el grupo 0 sería sin variantes específicas, el grupo 6 y el 1 dependen de las variantes acompañantes a SF3B1, el grupo 7 tiene que ver con variantes asociadas a tipos leucemias, y ahí es donde encuentran a D-metiltransferasa, nucleofosmina, FLT3, IDH1 y los genes de RUNX. Los grupos 3 y 5 tienen que ver con las variantes acompañantes o no a SRCF2, el UA2F1, en el grupo 4, que se acompaña o no de las alteraciones del cromosoma 20 y del 7, y el último grupo, el de TP53, acompañado o no por cariotipos complejos. Lo que vemos es que también pueden reordenar y reacomodar un poco el IPCS revisado, y en este caso el ajustado por edad, y muestran 2 casos muy similares de bajo riesgo de acuerdo al IPCS revisado, con la diferencia que uno encuentra en SF3B1 y el otro es SRCF2. El SF3B1 tiene una larga sobrevida, con más de 50 meses, mientras el que tiene una variante en SRCF2 sobrevive menos de 24 meses. Lograron identificar diferentes comportamientos de acuerdo al trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, mientras que no encontraron asociación con el uso de agentes hipometilantes. Todos reconocemos esta respuesta a la lenalidomida en los pacientes con 5Q-, favorecida por la presencia de variantes en caseína quinasa y la resistencia cuando aparecen los variantes en P53. También reconocemos todos esta dinámica de adquisición de variantes, donde comienzan los genes de splicing, luego se suman los genes epigenéticos, los factores de transcripción, P53, las mutaciones en RAS y en las restantes quinasas. Pero si nosotros volvemos a decir que interferimos a nivel de tratamiento sobre estas células, podemos llegar a seleccionar ciertos clones que son resistentes, descriptos por Lindsay y colaboradores alrededor del año 2015, en donde estas
variantes asociadas o denominadas como tipos secundarias tenían un comportamiento similar a las de P53. Estas variantes denominadas secundarias son los genes del splicing, ASLX1, STH2, BCOR y STAC2. Pero tenemos que recordar que estas patologías son dinámicas, son policlonales, y cada selección terapéutica puede seleccionar un clon original o un clon que va seleccionándose a lo largo de la historia natural de la enfermedad o de la historia que nosotros le impartimos por la selección terapéutica. Y también puede quedar una hematopoiesis clonal que puede o no tener significado en el outcome de los pacientes en términos de sobrevida. Este trabajo, publicado en New England en el año 2018, hablaba de esas variantes que nosotros hablamos en la hematopoiesis clonal, que las denominan DTA, ¿no es cierto? Por DNA-metiltransferasa, T2 y ASLX1, que son frecuentes en estos pacientes, y observamos que las variantes no DTA serían las implicadas en el mayor riesgo de recaída de los pacientes, con un valor pronóstico independiente. La última pregunta que nos queremos hacer es si estas metodologías nos ayudan a evaluar la enfermedad mínima residual. Como implicancias podrían llegar a tener implicancia para la evaluación, pero no tenemos que olvidarnos que las técnicas que utilizamos de rutina tienen una sensibilidad muy baja, porque la mayoría de ellas no superan las 500 o 1000 lecturas por el gen target que nosotros estamos analizando. O sea que este trabajo, nosotros si lo leemos en detalle para evaluar cuál es la enfermedad mínima residual y cómo nos ayuda en la colaboración de recaída en los pacientes y de progresión en el trasplante, nosotros vamos a ver que utilizaron una profundidad de 30.000 por, que es muy superior al que usamos en la rutina, y que además utilizaron múltiples probes para targetear específicamente 2.517 variantes una por una. Entonces, para concluir, es esta la heterogeneidad que vemos un poco, y coincidimos un poco con esto de las limitaciones que tenemos hoy por hoy en los pacientes con síndrome mieloplásico, para que podamos responder con estos resultados las preguntas clínicas que tenemos en nuestros pacientes. Entonces, bueno, esta es nuestra pequeña experiencia, este es mi laboratorio, y este es Marco, que es políglota, ya que últimamente está aprendiendo el lenguaje R, que nos permite hacer estos gráficos y este tipo de análisis últimamente. Quería agradecerles, y bueno, podemos destinar unos minutos a preguntas en el chat. Carolina, muito obrigada. Eu acho que a gente tem os casos clínicos, mas a gente poderia pelo menos responder 2 questões. Deixa eu separar aqui. ¿Querés ir? Vos ya estuviste mirando preguntas. Sim, a gente pode, vamos ver. Eu acho que a gente podia responder vamos responder 2 questões. A primeira da doutora Sofia, se existe um painel desenhado de NGS ou alguma bioinformática particular para poder analisar a dissomia uniparental ou a perda de heterozigose, ou se você faz por array, por exemplo, para o TP53. ¿Yo? Sí. La parte de disomía uniparental todavía no la vimos. Lo que estamos observando es que tenemos de repente en pacientes con cariotipo normal, tenemos un BAF de casi 100 en STH2. Entonces eso nos hace pensar en que tenemos una disomía uniparental en el contexto del STH2. Tá bom. Tem mais uma, Carol, enquanto eu coloco o resto da apresentação, sabendo que o SAND9 e o SAND9L está diminuído, você pode utilizar a mesma amostra de medula óssea ou você usa o sangue periférico? Sabendo que o VAF está reduzido. ¿Podrías repetir la pregunta? Posso. Un poquito más lenta. A dúvida é, sabendo que o SAND9 e o SAND9L pode ter reduzido a frequência alélica dele durante o fenômeno da monossomia do 7, se a gente deve utilizar sempre a amostra de sangue ou sempre de medula óssea, eu acredito, ou de outro tecido.
Sí, bueno, el tema es que la muestra de preferencia siempre es la médula ósea. El trabajo y las guías del grupo español dice que uno podría llegar a utilizar diferentes muestras. Podemos utilizar el pellet del citogenético, podemos utilizar hasta material de biopsia, hasta los vidrios del extendido de la PAMO, pero bueno, siempre teniendo en consideración que lo que sale a la periferia en los síndromes mielodisplásicos no necesariamente representa el estado clonal en la médula ósea, ¿no es cierto? Entonces, podemos llegar a ser, pero podríamos llegar a perder algún tipo de variantes. El trabajo hecho sobre anemia plásica, en el cual se observa variantes de BCOR y demás, fue hecho todo em sangre periférica. Ok. Então, a gente pode aproveitar 10 minutinhos que sobraram para a gente olhar, talvez, 1 ou 2 casos clínicos. Eu vou apresentar para vocês esse caso clínico de um paciente de 16 anos, que teve uma história de anemia e transfusão, que tinha um linfedema bilateral, não tinha outras histórias, não tinha consanguinidade, e o sangue periférico que mostrava uma pancitopenia, com uma medula óssea que era hiposcelular, que tinha aumento de células CD34 e tinha uma mielofibrose grau 2. O cariótipo mostrava monossomia do 7. Então, o diagnóstico dela foi de mielodisplasia baseado nas citopenias, no aumento de blastos e na monossomia do 7. Quando a gente avalia, era uma mielodisplasia com excesso de blastos tipo 1, com um IPSS de alto risco. E só para a gente lembrar, essa menina preenchia 2 critérios para a gente investigar uma mielodisplasia germinativa, que era a presença de fenômeno, de achados anormais, fenótipo anormal, que era o linfedema, e a presença de mielodisplasia em paciente jovem com monossomia do 7. Então, só para a gente lembrar, isso foi bem abordado ontem, em relação ao fenótipo, em relação à idade. Lembrando, então, que a idade associada à monossomia do 7 é um critério bastante importante. Então, essa menina ficou encaixada com esse fenótipo numa mutação germinativa do GATA2 pela Organização Mundial de Saúde em 2016. Só para vocês saberem, né, o número de variantes do GATA2 é muito grande, né? A gente tem variantes, como a Carolina falou, a doutora Carolina falou em missense, são mutações missense, ou mutações que truncam a proteína. Ela está associada a mutações de Hanser no intron 4, ela está associada com mutações sinônimas que reduzem o número de RNA, então a quantidade de proteína é menor, e ela está associada também, nesse caso dessa garota, um fenômeno diferente, que era a presença de uma inserção que separava os 2 dedos de zinco dessa proteína, né? E que num estudo, e que a gente, então, documentou essa alteração com uma deleção dessa região aqui também. Então, quando a gente coloca esse tipo de anormalidade, que era uma deleção de 14 pares de bases no exon 3, causando uma mutação do tipo frame chip, como a doutora Carolina falou, e que a gente, olhando pelos critérios da Associação de Clínica de Medicina, né, da Associação Americana de Medicina de Genética Clínica, a gente considerou ela possivelmente patogênica, porque era uma mutação que mudava a proteína e porque não era descrita na população normal. E o estudo da mãe e do pai não mostraram essa mesma alteração, então ela foi considerada uma mutação, de novo, do GATA2. Então, o GATA2 é uma doença, é uma mutação difícil de ser estudada por causa de todos esses mecanismos que eu falei para vocês, são pelo menos 4 mecanismos diferentes
que a gente já descreveu até hoje em relação ao GATA2, inclusive com essas mutações sinônimas, que correspondem a 9% da casuística pediátrica, e também pelo fenômeno de poder ser de novo, tá? Não é tão rara ela não ser hereditária. Então, esse é um caso bastante difícil, e só para lembrar, então, que o estudo clínico é muito importante nesse tipo de paciente. Nessa menina, a gente utilizou um painel de mutações somáticas, e a gente viu que, além da monossomia do 7, ela tinha mutações no ASXL1, no RAS e no ETV6, então mostrando essa a evolução clonal da doença. Essa menina acabou não tendo um doador, ela foi para a azacitidina e acabou falecendo alguns meses depois por infecção. Então, esse é um caso importante. Só para a gente lembrar, esse estudo foi feito no sangue periférico e na medula óssea da mutação, mas preferencialmente a gente pode fazer esses estudos germinativos em tecido não contaminado por essas células leucêmicas. E, Carolina, você tem alguma coisa a acrescentar nesse caso? Perdón, estaba sacando fotos para el chat del GLAM. Então, tá bom. A gente pode ver depois. A gente selecionou um outro caso que a gente vai passar rapidamente, só para Perdón, mostrar. Elvira, creo habría que, vos tenés más experiencia que en Gata. Ahora vamos, tratemos de hacerlo un poco más dinámico, no somos tantos, sí, somos 50, es un número Então, importante. quem gostaria de fazer perguntas, talvez, né, Carol? Aprovechen a preguntar sobre germinativas, todo lo que ayer tenemos unos minutos. Sí, tenemos unos poquitos minutos, pero algo hay sobre germinales, si le quieren preguntar a la doctora Elvira y aprovecharla. Antes de proseguir con el otro caso, Elvira, me gustaría responder, porque tomé nota de las preguntas. Tá, perfeito. Una de las preguntas que te hicieron a vos, y que, bueno, podemos responder un poco en las dos, ¿en qué casos seleccionaría sangre periférica para estudiar a los pacientes con síndrome mielodisplásico? Para cariótipo? Para cariotipo. Tá. Então, a gente observou, na nossa casuística, que a gente consegue determinar 15% de anormalidades em sangue periférico. Mas veja só, isso é muito pouco. Então, a nossa ideia é que você colete um material bom, e na ausência de metáfases, eu acho que você tem que repetir a medula óssea novamente. Na nossa experiência, a gente utiliza esse material que não cresceu metáfases para fazer os testes de FISH, pelo menos os mais importantes. O sangue periférico eu peço para encaminhar sempre que a gente coletou 2 medulas ósseas e não teve resultado. E a chance de encontrar é pequena, mas eu acho que não deve ser desprezada. O grupo alemão seleciona as células, o grupo alemão, isso, o grupo de Düsseldorf, eles separam células CD34 e estudam essas células do ponto de vista de FISH e de cariótipo, mas esse é um trabalho que é praticamente só feito por eles, e eles têm um resultado muito bonito desse tipo de estudo de sangue periférico e mielodisplasia adquirida, né? Mielodisplasia de novo. Então, Sí, mas para nós não. Nosotros a veces lo que hacemos es concentrar un poquito la sangre periférica y por ahí tenemos algún resultado cuando hay blastos en circulación. Entonces concentramos un poco, sacamos mucho del paquete de rojos para evitar, y tratamos de concentrar un poquito los blastos. Cuando no tenemos blastos en circulación, prácticamente no tenemos cultivo. El grupo alemán lo que hace interesante es que, por ejemplo, para el seguimiento de pacientes con Fanconi y en FISH, una vez que establecen que hay alguna alteración citogenética que puede ser seguida por FISH, no necesitan punzar al paciente con Fanconi y siguen la evolución de esa adquisición, alteración, cómo se va manteniendo en el tiempo en sangre periférica, por FISH. Sim.
voy a seguir con el resto. Jorge Albervide sugiere la acreditación por el CAP para todo lo que es NGS, que obviamente, bueno, estar acreditado siempre implica mantener ciertas normas de buenas prácticas y de informes y controles y demás. Estábamos hablando de panel, hay una duda que habla, bueno, entonces un panel, distintos paneles pueden no incluir lo mismo, no sé si eso quedó claro. Entonces, como en la selección de los paneles, uno debería informar cuáles son las regiones que estudió, no solamente los genes, porque sino las regiones estudiadas en cada uno de ellos, dónde mapean esas regiones, porque en realidad no sería un falso negativo. Un falso negativo es que esté y que no lo detectes con la metodología que uno está utilizando. Es directamente, no lo buscaste, no lo encontraste, entonces no lo informaste. Entonces es diferente la información que uno obtiene mediante un panel u otro si no está utilizando el mismo panel y la misma cobertura. Y con respecto del SAM 9D9, ¿sí? la muestra de elecciones médula, sangre periférica, y la verdad que si nosotros uno encuentra eso, o sugiere, como esto es una variante constitucional, yo ahí sugeriría confirmar con piel, porque la muestra de elección es piel para todo lo que es constitucional. Nosotros podemos no detectarla en la médula, sobre todo, pero igualmente nos va a ayudar, igual Elvira sabe más que yo, nos va a ayudar cómo prosigue el paciente. Si el paciente revierte sus citopenias, revierte la monosomía del 7, es como que probablemente no encontremos esa mutación ni en sangre periférica ni en la médula ósea. Elvira, ¿querés acotar algo? Não, eu acredito que você respondeu muito bem. O grande problema da pele é o tempo que você leva, porque a pele deve ser, na verdade, é cultura de fibroblasto que a gente deve realizar, não é só a extração, não é a extração do DNA da pele. A gente está desenvolvendo também a extração de DNA de bulbo de cabelo, né? Mas de folículo de cabelo, para tentar fazer isso ser um pouco mais rápido. O tempo de cultura de fibroblasto de pele pode ser tão grande quanto 21 a 30 dias. Então, essa é uma limitação importante no tempo que você vai ter para a realização do seu painel somático. O germinativo, né? Desculpa. Sí, y la otra pregunta que hacen es si hacemos array. La verdad que en Argentina el array para SNP, para lo que es oncomatología, no está disponible. Hay array para enfermedades constitucionales, para distintas enfermedades, retrasos madurativos y demás, hay paneles funcionando, pero en lo que es oncomatología no tenemos disponible. ¿Ustedes, Elvira? Sí, tienen en Ribeirão. Esse trabalho ele foi feito apenas para esse projeto, a gente não tem na rotina. A gente tem a gente disponibiliza no serviço privado os arrays para estudo de constitucional, como você falou, e a gente prefere fazer o SNP array para ver também realmente a perda da heterozigose. Então, não fazemos não fazemos de rotina em mielodisplasia. No sé si hay más preguntas del público. ¿Qué hora es? Ya va a ser tiempo que nos van a cerrar. Sí, quedará un minuto. Esperamos las dos que les haya gustado. Tienen nuestros mails. Y cualquier duda, y si les interesó, podemos hacer otro día algo un poco con más tiempo. Bueno, un abrazo a todos y medio que tenemos que cerrar. Elvira, tus palabras finales. Eu queria agradecer aos 50 que estão participando, Carolina, acho que foi um sucesso e a gente fica à disposição, eu no meu português despacito, e fico à disposição também para a gente fazer novas reuniões. Muito obrigada, meninos. Bueno, muchas gracias, Elvira, siempre un placer compartir con vos.
Y les mandamos un abrazo a los 51 participantes que sábado a la mañana nos están escuchando. Felicitaciones a Feliz. ustedes. Obrigada, até.